Hermanos, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Dios les bendiga. Y el día de hoy estamos en el devocional del día jueves. Hermanos, gracias a Dios ya estamos en el libro de Apocalipsis. Es un libro que hay que saber meditar, hay que saber estudiarlo y expresarlo. ¿Sí? El día de hoy, hermanos, yo solo me voy a basar en el capítulo número 12, ¿sí? Del versículo 9 al versículo 12. Solamente me voy a basar en eso, hermanos, porque bueno, en eso he estado estudiando, he estado meditando. No voy a abarcar otros temas porque son muy delicados de abordar, hermanos, entonces hay que saber hacerlo. Entonces, hermanos, yo les invito que el día de hoy meditemos en la palabra de Dios. Dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9 al 12, dice la palabra de Dios. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, en esto me gustaría meditar, bueno, porque aquí nos habla del enemigo de la serpiente antigua, que es decir, Satanás. El diablo, hermanos, no es un símbolo, no es una leyenda, no es un mito, ¿sí? Es real, ¿sí? Originalmente sabemos que, bueno, él era un ángel de Dios, pero a causa de su orgullo, de su envidia, de su soberbia, ¿sí? Se corrompió queriendo ser igual a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Obviamente se vuelve enemigo de Dios y de los seguidores de Dios. Y bueno, el enemigo, el diablo, está constantemente obstaculizando la obra de Cristo, la obra de Dios, el que tú y yo caminemos, sí, caminemos en santidad, caminamos en rectitud delante de Dios. Él está en contra y siempre nos va a querer obstruir, desanimar, sí, para continuar la obra, para que tú y yo eh, evitemos, o más bien no quiéramos predicar el evangelio. Eso es lo que el enemigo quiere, hermanos, es lo que Satanás quiere, que tú y yo nos desanimemos, ¿sí? Y bueno, el nombre de Satanás, hermanos, significa acusador. Es dice aquí, el que acusa a nuestros hermanos delante de nuestro Dios, ¿sí? Anda activamente en busca de personas a quien atacar. ¿Y a quién va a atacar, hermanos? A los que hemos creído y hemos puesto nuestra confianza en Jesús. A nosotros nos va a atacar, ¿sí? A Satanás le gusta ir contra los creyentes que son vulnerables en su fe. Por eso es la razón, hermanos, en las que tú y yo tenemos que estar dependiendo, ¿sí? Y permaneciendo en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe es débil, hermanos, Satanás viene y nos desanima y nos acusa y todas estas cuestiones que a él le goza, le produce gozo hacer. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué motivo, hermanos, se debilita nuestra fe? Bueno, en primer lugar, porque ya no tenemos una comunión íntima con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque también no nos congregamos, porque no hay un alimento espiritual que alimente mi fe, ¿sí? Y nos empezamos a alimentar de otras cosas del mundo. Es cuando nuestra fe se debilita, hermanos, y Satanás viene y quiere hacer estragos de tu vida, ¿sí? A pesar de que Dios permite que el diablo haga su trabajo en este mundo, Jesús, Dios, tiene el control aún del propio Satanás, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús tiene el poder total sobre Satanás. ¿Por qué? Porque venció al diablo cuando murió y resucitó, ¿sí? Al tercer día por tus pecados y por mis pecados. Él venció la muerte, ¿sí? Dice la palabra de Dios que en el capítulo 20, versículo 10, me estoy saltando un poquito a ese punto, pero quiero llegar a esto, que un día Satanás será encadenado para siempre, hermanos.
y nunca, nunca volverá a hacer su obra con los hijos de Dios. Él va a ser un día encadenado y ya no va a tener ni cómo hacer para desanimarnos, hermanos. Él un día va a acabar su obra en este mundo. Y bueno, también el golpe crítico, hermanos, que se le dio a Satanás fue cuando el Cordero, que fue que Jesucristo, se gana mediante el sacrificio, perdón, Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados. La victoria se gana mediante el sacrificio, la muerte de Cristo en nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y es ahí, hermanos, en donde ese fue un golpe certero, ¿sí? Al enemigo. ¿Por qué? Porque nuestro Jesús, nuestro Dios, murió, tomó tu lugar, tomó mi lugar, ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados. Es la victoria de Cristo, hermanos, ¿sí? Y bueno, también vemos, hermanos, que el diablo comienza a intensificar su persecución. ¿Por qué? Dice que aquí dice la palabra de Dios en el 12:12, que dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y por eso son los ataques más fuertes, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, ¿sí? A pesar de que Satanás tiene cierto control, ¿sí? Porque tiene cierto poder, no es más poderoso que Dios, pero tiene cierto poder, ¿sí? En este mundo, una de las razones por la que Dios permite que Satanás haga lo malo, ¿sí? Y tentar personas, es quienes se hacen pasar por seguidores de Cristo, serán separados de los verdaderos creyentes. Por eso, hermanos, la gran importancia de permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los ataques, hermanos, hay de dos cosas, o te agarras del Señor o te alejas del Señor. Es ahí en donde se van a ver los verdaderos creyentes, hermano. Aquí nos está diciendo que Satanás procura con desesperación, ¿sí? Arrebatarnos del Señor, ¿sí? Aquí nos vemos, hermanos, también en el libro de Efesios 6, del 10 al 12. Voy a agarrar este pasaje de la Biblia, porque nos dice que el apóstol Pablo nos dice que estamos en una batalla espiritual, ¿sí? Juan dice que la guerra todavía se está luchando, pero ya se ha decidido el resultado final. Satanás y sus seguidores han sido derrotados y destruidos y no tienen ni parte ni suerte en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte. Jesús nos ha dado la victoria por los méritos, por sus méritos, por su muerte y su resurrección, ¿sí? Dios nos ha dado la victoria, hermanos. Satanás seguirá luchando todos los días y a cada momento, ¿sí? Y nos quiere separar, nos quiere acusar. Es directamente lo que dice la palabra, que el significado de Satanás quiere decir el acusador, ¿sí? Y bueno, también los que le pertenecemos a Cristo, estamos en una lucha, estamos en una batalla, pero estamos con Dios, no estamos solos, ¿sí? Dios nos da la fuerza, Dios nos da la fortaleza y dice la palabra de Dios que no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Pero aquí es a lo que vamos otra vez, hermanos, que tenemos que tener puesta nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Porque cuando vienen esas tribulaciones, ¿en dónde estamos parados, hermanos? Y bueno, Dios no ha perdido la guerra, hermanos, la victoria está ganada, ¿sí? Y somos nosotros más que vencedores porque Cristo venció en la cruz. Así es que, hermanos, yo te invito a no titubear, a no desanimarte en tu compromiso que tú has hecho con el Señor. Esto es pasajero, hermanos. Y dice aquí la palabra de Dios, dice que queda poco tiempo, hermanos. Al enemigo le queda poco tiempo y la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cercana, hermanos. Entonces, no nos desanimemos, hermanos, sigamos adelante en esa carrera, en esa lucha
en esa carrera tan hermosa que Dios nos ha permitido seguir a lo mejor con tropezones, con caídas, pero lo importante es pararte y seguir adelante, ¿sí? No permitamos ni le demos más poder al enemigo de la que tiene, ¿sí? Tú decides en dónde vas a estar, si vas a estar de pie con Jesús o vas a estar en el mundo, ¿sí? Y bueno, tenemos una lucha espiritual, esa es una realidad. El enemigo, Satanás, es real, ¿sí? Pero no tiene más poder que Dios, hermanos. Entonces yo te invito de todo corazón, tal vez fue muy poco lo que te pude mencionar en este pasaje, pero el libro de Apocalipsis es muy delicado el hablar, hay que saberlo entender bien. Entonces, hermanos, yo me enfoqué en esto porque a mí se me llenó el corazón de saber, ¿sí? Que Dios está con nosotros, hermanos, y que un día Él va a venir y que debemos de seguir adelante, debemos de estar preparados, ¿sí? En pie, hermanos, no permitas que Satanás haga de ti lo que él quiere. Sí, es lo que él quiere, y él va contra los creyentes, él va contra los hijos de Dios, él no va contra el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es de él, el mundo hace lo que él quiere hacer. ¿A quién va a atacar, hermanos? Pues a los hijos de Dios, a los que estamos eh, haciendo nuestro mayor esfuerzo por cambiar nuestra vida, por darle gloria al Señor. Entonces, a nosotros nos va a atacar, hermanos. Los ataques vienen de Satanás. Pero en ese ataque, hermanos, ¿en dónde estás? ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde hemos puesto nuestra confianza, hermanos? O nos debilitamos fácilmente. Tenemos que seguir adelante, hermanos, dándole gloria al Señor y hablar de la palabra de Dios a las personas que no han puesto su confianza en Jesús. Espero que este devocional haya sido de bendición a tu vida. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta luego.